Estamos en el límite entre los concejos de Quirós y Lena. Al fondo podemos ver el pico Gamoniteiro, famoso por ser el sitio donde estuvo el primer repetidor de televisión en Asturias y en épocas más recientes famoso por la subida de la Vuelta Ciclista a España. Se distingue por las antenas. Seguimos viendo el concejo de Quirós con diferentes pueblecitos y por supuesto nuestras montañas de la cordillera cantábrica. Seguimos viendo en el centro de la imagen, ahora tenemos Peñarrueda, encima de ella hay unas nubes. Allá detrás se aprecia la Mesa, en el Parque Natural Las Ubiñas La Mesa, por supuesto. Y si seguimos nos encontramos ya con el concejo de Lena, pero también se ve la zona del puerto de Tarna con el pico Torres, que es aquel pico tan picudo, valga la redundancia, y los picos de Europa. Los picos de Europa a simple vista los vemos bastante bien, tienen nieve, pero en el vídeo probablemente no se aprecie. Para distinguirlos se puede mirar encima, justamente encima del árbol. ¿Por qué hemos venido aquí? Pues porque en este lugar, donde ahora tenemos unas vistas espléndidas, tenemos también de la antigüedad unos alineamientos prehistóricos. Son estas piedras. Volvemos para atrás para verlas. Y estas piedras no son naturales, son alineamientos de la época del Neolítico. Seguimos viéndolas un poco porque tenemos sorpresa. Y es que allí abajo, donde hay unas vacas y otras piedras, hay un dolmen prehistórico. Bueno, vamos a seguir nuestra ruta circular, simplemente para poder ver la parte de atrás, y para situarnos volvemos a donde empezamos, en el Gamoniteiro.